Roy López Molina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roy? ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vamos a arrancar así para ir cotejando algunas cuestiones, digamos, que has dicho en en los últimos tiempos. Estuviste reunido con Rogelio Frigerio. Sí, estuvimos en Rosario con quien creo yo que es uno de los ministros mejor valorados de la gestión de Cambiemos, por su capacidad de diálogo y su mirada federal, que no es menor en un país donde la mirada porteñocéntrica es un déficit de todas las gestiones nacionales, no importa el color político. Creo que Rogelio, y ahora trabajando también en el proyecto de ampliar Juntos por el Cambio a sectores que vengan a fortalecer una alternativa republicana, democrática, muy apegada a los valores de la decencia, de la libertad, siempre lo ponía por redes sociales, siempre es enriquecedor, siempre es desafiante pelotear ideas con esas personas que han pasado por la gestión pública y pueden mostrar con hechos, sobre todo la enorme inversión en obra pública que se hizo, motorizada desde el Ministerio del Interior en muchos casos, como éxito o como resultado. Y a ver, es parte de la mesa política que siempre dijo, todo el arco político dijo, la mesa política está conformada dentro del macrismo por Rogelio Frigerio, bueno, Álvaro González, hay muchos jugadores, digamos, que hoy creo que están mucho más cerca de Rodríguez Larreta que de Macri. Sí, yo, como te dije alguna vez, valoro mucho que Juntos por el Cambio, al menos después del tropezón de la derrota en el 2019, hayamos aprendido que es mejor fortalecer el diálogo interno, incluso cuando ese diálogo interno no tenga consecuencias de coincidencias inmediatas, puede haber confrontación, porque probamos con la otra estrategia, que era el discurso único y el monopólico, y eso no le hizo bien a Cambiemos ni a Juntos por el Cambio. Creo que Rogelio, vos mencionabas a Álvaro González, ni hablar, Horacio Rodríguez Larreta, son aquellos que interpretan que fortalecer Juntos por el Cambio tiene que ver con, primero, la apertura a sectores con los que compartamos valores y una identidad común, más allá de que después cada uno tenga sus matices, pero también no tenerle miedo al debate, no tenerle miedo al intercambio de ideas, porque eso en definitiva habla de diversidad. Y yo estoy convencido que cuando hay diversidad hay riqueza. Y Juntos por el Cambio, en este contexto de una crisis económica inédita, donde ha crecido el déficit tremendamente, ha caído el PBI, nos hemos nuevamente cerrado al mundo, hemos vuelto a tener más sintonía con países que no están en el eje democrático, como sí lo habíamos logrado en los 4 años de gobierno de Cambiemos. Creo que en ese contexto, cuando Juntos por el Cambio no tiene que dormirse, no tiene que creer que la sola polarización existente, producto de un contexto difícil en la sociedad, te lleva a un buen resultado, sino que a esa necesidad de cambio hay que fortalecerla con un proyecto y con un mensaje, sobre todo de futuro, porque el presente o la responsabilidad de gestionar el presente es del kirchnerismo, pero la mirada de futuro y de salida de los problemas graves que la Argentina arrastra de manera estructural es de todos aquellos que queremos ser opción de gobierno. Vamos a pimponear, porque te quiero aprovechar en este tiempo. Esta sociedad política que se evidencia en muchísimas fotos recorridas juntos con José Corral, tienen votos en la ciudad de Santa Fe, vos tenés votos en Rosario, son los 2 distritos más importantes demográficamente y electorales. ¿Significan una proyección nacional de ambos o todavía estás pensando en la construcción local dentro de Rosario? Yo creo que eso es absolutamente compatible y te pongo un ejemplo. Las discusiones nacionales a la ciudad de Rosario o a la ciudad de Santa Fe la afectan. Nosotros hemos tenido un recrudecimiento de la violencia letal, la violencia armada en la narcocriminalidad en la ciudad de Rosario, que es directamente vinculable a que el actual
gobierno nacional retiró gran parte de esas fuerzas federales. Entonces, cuidar Rosario, cuidar Santa Fe, cuidar Rafaela, Reconquista, Venado y las distintas ciudades y comunas del territorio no es incompatible con tener una visión nacional. Creo que más en este contexto de pandemia quedó demostrado que los municipios, los gobiernos locales están en la primera línea de batalla y pueden resolver mejor esos problemas si tienen un gobierno nacional y un gobierno provincial que acompañe. Con José tenemos una sintonía de hace mucho tiempo. Estuvimos en las buenas y en las malas, en los buenos momentos de Cambiemos y también pusimos la cara en momentos de dificultades. ¿Para vos tiene que ser candidato a senador, Corral? Ojalá, yo creo que puede ser un ¿Lo hablaste con él a eso? ¿Lo hablaste con él? La intención, digamos, de si quiere ser parte del convite electoral como candidato a senador. Yo lo que sé que José está decidido a participar de esta elección. Obviamente después hay decisiones personales y decisiones colectivas que van a llevar un tiempo conversarlas, pero creo que es de esos actores que no pueden faltar en Juntos por el Cambio. Y hay una intención de algunos otros protagonistas de Juntos por el Cambio que pretenden dejar afuera a determinadas personalidades, a determinados nombres que han dado mucho por este espacio y lo quieren hacer a fuerza de rosca o de malos acuerdos para Juntos por el Cambio. Nosotros lo que hemos decidido hacer es fortalecernos como dirigente de Juntos por el Cambio, que habiendo competido tenemos una mirada común respecto a los problemas de la seguridad, de la educación, de la obra pública, y empezamos a caminar la provincia que también tiene la necesidad de recibir ese mensaje. Así que estoy convencido que ese camino de fortalecimiento, después obviamente queremos la unidad de Juntos por el Cambio como valor, pero no ese es el valor definitivo. Creo que si hay unidad es bueno, y si no, el mecanismo de la PASO, que a mi entender no se va a modificar, es la vía para resolver lo que la conversación política a veces no logra resolver. Hablabas de la seguridad. Bueno, esta semana se trascendió un audio que lo explicó el ministro de Seguridad, que tiene más de un año. Un audio donde habla despectivamente dirigiéndose a algunos policías, a algunos agentes policiales, creo yo, a un jefe en particular, en esa interna que después se destacó y se exteriorizó con Víctor Sarnaglia, quien fuera jefe de policía. Pero fue despectivo y causó mucho escándalo, digamos, dentro de la política. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Mira, yo creo que hay que entender muy bien lo que ocurre y lo que pasa en Santa Fe para no errarle en el análisis ni tampoco confundir enemigos con aliados o aliados con adversarios. El que quiera analizar la situación de Santa Fe poniéndose el prisma o los anteojos de la grieta nacional se va a equivocar, porque lo que nos pasa en Santa Fe, si a nivel nacional la preocupación por la República pone en riesgo la libertad, a nivel provincial la matriz de narcocriminalidad que nos condiciona hoy pone en riesgo la vida. Entonces digo, yo no cuestiono a aquellos que no les haya gustado determinadas declaraciones que se hicieron en un marco de una conversación privada, pero creo que no tener una buena o una correcta lectura de lo que pasa en Santa Fe te lleva a tomar decisiones o acciones políticas de repudio o de pedido de juicio político que se celebran en cuevas financieras o que se celebran en los estudios jurídicos de los abogados de los narcos en la ciudad de Rosario. Entonces, digo, creo que el ministro Saín, como el gobernador Perotti, lo ha dicho en muchas oportunidades, han tomado una definición, que es ir hasta el hueso contra las mafias. Y eso ha dado resultados, no en términos de reducir la letalidad de la violencia que se vive en las grandes ciudades. Yo vivo en una ciudad que estoy también expuesto a esa misma violencia, pero no se puede combatir el cáncer con una aspirina. Entonces digo, el caso Aldani en la ciudad de Santa Fe,
el proceso contra Pillín Bracamonte, jefe de la Barra Brava de Central en la ciudad de Rosario, el pedido de juicio político a Bailaque, la causa de complicidad entre política, justicia y empresarios del juego clandestino que se destapó a finales del 2020. Te sumo lo de Coto Medrano en la puerta de la financiera Carey, por ejemplo, que está siendo investigado. Entonces digo, todo eso podría haber sido posible sin la voluntad política de un ministro de Seguridad y de un gobernador. No, porque ya lo vivimos. Digo, hemos tenido al frente del Ministerio de Seguridad inútiles, políticamente correctos, gente que después de pésimos resultados terminó pidiendo un lugar en la Defensoría del Pueblo para no hacer nada. Entonces digo, yo no voy a defender los dichos privados de nadie. Cada uno tiene sus formas y esas formas generan reacciones. Si a mí me gustan esos dichos, no, la verdad que no, y no me expreso así. Pero digo, es demasiado profundo lo que nos pasa para que desde sectores de la oposición terminemos haciéndole el juego a partir de una crítica desmedida a aquellos que no quieren que nada cambie. Por eso señalo, ojalá que el gobernador supere las presiones, incluso internas, y sostenga una política de seguridad. Porque para drenar el pantano se necesita tiempo y se necesita coraje. Recuerdo alguna charla con alguna altísima autoridad del Ministerio de Seguridad de la gestión de Cambiemos, que se refirió a la policía de la provincia de Santa Fe en estos términos: la peor policía del país. Y yo suscribo. Y cuando suscribo eso, no me estoy refiriendo a los agentes con nombre y apellido, que hay muchos y muy buenos. La estructura policial en la provincia de Santa Fe está corrompida, está quebrada y está desactualizada. Hay proyectos en la legislatura que nadie movió que van o que plantean esa reforma profunda de la policía. En el mientras tanto, no podés manejarte con personas que te terminan administrando la violencia en el territorio solamente con modismos correctos. Digo, me parece que no hay que pasarse en la corrección política, cuando en esa corrección política los que festejan son los que no quieren, insisto, que nada cambie en la provincia de Santa Fe. Roy, como siempre, un gusto. Un abrazo enorme. Gracias, Rodri. Un abrazo grande a ustedes.